Yo creo que la narrativa esta hegemónica sobre el crecimiento como fundamento, digamos, inapelable, incuestionable, ¿no es cierto?, del funcionamiento de la economía y de la organización del mundo, en realidad. Yo creo que ahí hay importantes cuestionamientos y yo quisiera señalar básicamente dos, bueno, en realidad tres en este punto. Creo que es importante plantearse todo el debate que hubo desde el marxismo y de la teoría de la dependencia también en los años 70, 80, de cuestionamiento justamente a este principio, ¿no? Porque el crecimiento económico, digamos, es un planteamiento que surge en el debate sobre el modo de producción capitalista, en donde básicamente a mayor posibilidad de crecimiento de la economía va a haber bienestar de la sociedad. Y lo que se demuestra claramente es que eso nunca ocurre. Es decir, ni siquiera en condiciones perfectibles, digámoslo así, es posible que con crecimiento exista un bienestar para el conjunto de la sociedad. Es decir, el capitalismo en su fundamento no puede generar nunca bienestar completo ni plenitud para la sociedad a la par de generar crecimiento económico, ¿no? Porque fundamentalmente el crecimiento económico está basado tanto en una presión sobre los recursos naturales y sobre la naturaleza, como una explotación del trabajo, digámoslo así, de las fuerzas sociales productivas. Entonces, esa crítica me parece que es central para mirar, digamos, en términos generales, lo que implica el debate sobre el crecimiento, ¿no? Por otro lado, el feminismo ha cuestionado profundamente la idea de crecimiento económico, porque entra a discutir el tema del trabajo y, digamos, la economía y todo el sistema de cuidados como sostenimiento de ese crecimiento. Sistema de cuidados que obviamente es precarizado, subordinado, invisibilizado, súper explotado, ¿no es cierto? Y que depende también de las fluctuaciones y de las crisis del capitalismo. Entonces, ahí también hay una discusión sobre lo que implica el bienestar, lo que implica, digamos, esa presión sobre los cuerpos y el trabajo reproductivo específicamente de las mujeres. Y una tercera crítica, yo creo que es fundamental, planteada por los pueblos y nacionalidades indígenas y por, digamos, todos estos que en algún momento se plantea, o Boaventura lo plantea como la gente que está ubicada en el sur global, ¿no? Que es esta discusión, ¿no? De si realmente el crecimiento nos lleva a bienestar y si además la presión no recae sobre territorios específicos, bajo condiciones específicas. Obviamente el crecimiento no termina nunca de es una cosa que nunca existe, o sea, termina siendo como una discusión de la macroeconomía, pero que no genera necesariamente ni bienestar ni mejora las condiciones para el conjunto de la población. Y que además entra con la discusión de la ecología, que plantea, bueno, crecimiento económico quiere decir discusión sobre los límites del planeta, y esta es una cosa imposible bajo esas condiciones, digamos, de ser realizable. Es decir, siempre que haya crecimiento va a haber alguna parte del planeta que va a ser sacrificable, algunos pueblos que van a ser sacrificables, territorios y demás, y recursos que tienen que estar destinados para el funcionamiento del crecimiento. Entonces, yo creo que ahí es central mirar cómo el crecimiento finalmente lo que te muestra es una parte más de esta división sexual, internacional, de clase y colonial que se hace del trabajo y de la organización de la economía. Desde mi perspectiva personal, creo que el crecimiento económico es una de esas falacias, digamos, que son parte de un sistema que claramente lo que te va generando y lo que va reproduciendo es mayor explotación, mayor desigualdad en el mundo, ¿no? El mundo ahora es más desigual que antes. Pero yo creo que primero hay que pensar desde dónde miramos el enfoque de este debate, ¿no? Porque yo creo que uno de los errores es también plantearnos como alternativas un cambio en el sector de la economía. Porque claro, crecimiento está basado en la explotación, digamos, de recursos naturales en el caso de muchos de los países en América Latina, y en el caso de los países, digamos, del norte o de ahora del nuevo sur, digamos, BRICS y demás, el crecimiento se basa igual en la explotación de materias primas de otros países que fungimos, digamos, esa función, ¿no? Y entonces, claro, en ese debate, en ese contexto, tú dices, bueno, entonces el problema es cambiar del sector económico. Entonces, de minería nos vamos a, digamos, en el mejor de los casos, turismo. Yo creo que ahí hay un debate que no nos plantea como la profundidad de la discusión. Es decir, no es solamente que nosotros discutamos cuál rama de la economía es la que debe organizar a la economía de nuestros países, sino cuáles son los patrones de acumulaciones internos, porque eso nos va a permitir abrir justamente la discusión de la organización económica. Hay que saber que los sectores dominantes, las clases, digamos, dominantes son mutables, es decir, pueden estar con, no sé, si es que aquí haya estas
grandes transnacionales del turismo de Cameron, como pueden también tener algunas acciones en tal y demás. Es decir, como hay una articulación importante de todo tipo de capital que nos lleva a pensar que no es un problema de cambio de la rama de la economía. Creo que hay que mirar entonces, por lo tanto, cómo se organiza la economía, pero cómo se organiza la economía no solamente en función de la rama, sino del tipo de patrón de acumulación, quiénes ganan, quiénes pierden territorialmente. Como creo que ahí hay que ampliar el debate. Un segundo planteamiento en relación al tema de si crecimiento sí o no. Creo que es importante como salir también de una cierta trampa. El norte nos está planteando muchas de las discusiones que están habiendo en el norte, digamos, inclusive alternativo y ecologista, es vamos al post-crecimiento, y eso nos plantea a nosotros, digamos, como post-crecimiento, de crecimiento, ¿no es cierto? Y la discusión como un correlato con América Latina. Yo creo que ahí hay que salir un poco de la discusión solamente de crecimiento y mirar lo que justamente en los años 70, 80 plantearon los marxistas y los teóricos de la dependencia. Es decir, hay un proceso de acumulación y de desacumulación, ¿no es cierto? Entonces, y mirarlo en ese sentido nos permite también discutir si realmente la apuesta tiene que ser el post-crecimiento y el decrecimiento. Claro, Europa ahora se puede plantear eso después de 500 años de haber, digamos, podido construir sociedades industrializadas, estados de bienestar, bajo una división internacional del trabajo y una división sexual y racializada del trabajo, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante salirnos del debate justamente de si es que lo que necesitamos es mayor crecimiento y que con eso vamos a resolver los problemas de desigualdad estructurales que hay en el país, ¿no? O sea, claramente tienes un modelo que es, por ejemplo, el peruano o el colombiano, en donde tienes importantes niveles de crecimiento, ¿no? Entonces, el crecimiento además se mide de acuerdo a entonces tienes así como el milagro peruano, chileno, veto a saber qué, muy propio además de la época neoliberal, ¿no? Entonces, estos grandes crecimientos. Te pones a ver lo que hay ahí, hay una bestial expansión de la frontera minera, de la frontera agrícola, agronegocios, de la frontera petrolera, unos términos de negociación con las empresas transnacionales o con otros países en peores condiciones, digámoslo así. Y entonces creo que es importante discutir justamente esta idea de crecimiento en relación a la igualdad, como si es que a mí me sorprende mucho que en Uruguay ahora se está discutiendo pues todo este tema de crecimiento y equidad, esa es la solución, ¿no? Tal vez para sociedades relativamente más homogéneas, digamos, esa puede ser un camino poco reformista, socialdemócrata, pero digamos un cierto camino para aplacar ciertos problemas de pobreza y de desigualdad. Pero ¿qué pasa, no es cierto, cuando uno indaga un poco más sobre cuáles son las bases que se asentó el estado de bienestar? Es decir, el estado de bienestar en ese formato capitalista necesitó de otros territorios y otros espacios en el mundo para poder resolver sus problemas justamente de bienestar. Es decir, solamente puedes explicarte periodos de posguerra, periodos de entreguerra o nuevos acuerdos mundiales, ¿no es cierto?, a partir de toda una extracción y una presión bestial sobre el resto de países. O sea, yo creo que ese es un dilema complejo que tiene América Latina y que a ratos ha sido bastante manipulado por los gobiernos progresistas. Es decir, necesitamos explotar toda la selva porque solo a partir de eso vamos a reducir la pobreza y vamos a reducir estas condiciones, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante entrar a discutir justamente esas categorías, ¿no? Es decir, como, a ver, primero, discutamos qué es pobreza, ¿no? Porque pobreza hasta ahora está asumido no solamente con la resolución de ciertos niveles en términos de acceso a cobertura de salud, de infraestructura y demás, sino que está muy vinculado al tema del consumo. Es decir, una de las cosas que uno ve en términos de pobreza y con la estrategia de bono y de políticas directas es que lo que tienes es un alto porcentaje de una masificación del consumo en los sectores populares y claro, todo termina siendo una discusión moral, ¿no? Ah, no, es que entonces seguramente tú no quieres que la gente más pobre tenga televisión y tenga celular y pueda acceder a no sé qué, ¿no? Y entonces me parece que un debate moral no nos sirve en este momento. O sea, creo que es importante discutir si realmente el consumo de, digamos, esta entrada masiva de los sectores populares al consumo, ¿no? Resuelve finalmente en términos estratégicos a largo plazo, etcétera, los problemas de desigualdad existentes en nuestros países. Sobre todo cuando gran parte de ese consumo se da porque existe obviamente una China en el mundo que puede producir a muy bajo costo, ¿no? Y que obviamente en condiciones de explotación a los trabajadores, de deterioro obviamente de las condiciones ecológicas y demás. Entonces me parece que hay que entrar a discutir
el concepto de pobreza. Creo que el concepto de desigualdad nos plantea como muchas más opciones de mirar de qué estamos hablando, ¿no? Pero pareciera que la discusión del control territorial, del debate sobre la ecología y sobre el tema de la contaminación y la calidad de vida quedaran como por fuera de la discusión de desigualdad y se asumiera que la superación de la desigualdad es únicamente la posibilidad de tener acceso a una serie de derechos que son fundamentales como educación, salud, seguridad social y demás. Y pareciera que el debate sobre contaminación, el debate sobre control territorial, el debate sobre cómo hay un proceso de circulación o de control sobre las cadenas productivas estuviera totalmente al lado de la discusión de la desigualdad. De esos derechos no se hablan demasiado. No, lo máximo que se llega es al derecho al empleo. Entonces, me parece que ese es un segundo punto de entrar a discutir con los gobiernos cuando nos vienen con ese tipo de argumentos. Un tercer argumento es que, obviamente, nuestros países, en un proceso de reprimarización muy fuerte de la economía, no han logrado tampoco, digamos, resolver los problemas de desigualdad interna. Es decir, no porque más explotes a la materia prima que tienes y por más cobertura que tengas vas a resolver los problemas de desigualdad. Es decir, creo que ahí lo que no se está discutiendo es que la desigualdad tiene que ver mucho con la condición del país, ¿no es cierto?, de producir y estar vinculado a un mercado mundial en unas condiciones de dependencia, ¿no es cierto?, de subordinación, en donde no tomamos nosotros realmente las decisiones, sino que hay unas decisiones del capital ampliado, digámoslo así, que son las que toman las decisiones, ¿no? O esta lógica, esta dinámica, y obviamente eso implicaría que nos pongamos a discutir si esta posibilidad de seguir en el extractivismo, seguir en esta explotación, digamos, de recursos naturales en esas condiciones, va a resolver los problemas de desigualdad. Es decir, ¿por qué ahora sí habrían de hacerlo? Es decir, pareciera que ahora estamos como entrando a una discusión jamás hemos tenido en América Latina, cuando en los 70 tuvimos una discusión importante acerca de la sustitución por importación. Ahora el contexto es distinto y obviamente la composición de los gobiernos es distinta y la presencia de los sectores populares, digamos, hay un proceso muy fuerte post-neoliberal y digamos que el neoliberalismo nos dejó, ¿no? O sea, de empobrecimiento bestial, de rompimiento de todos los acuerdos en términos éticos, de vida de lo tejido social. Pero me parece que hay que entrar por esa discusión, ¿no? Y la otra es pensar efectivamente cosas que a ratos también pareciera que ya no estamos ni siquiera discutiéndolas desde las organizaciones sociales. Es decir, ¿es necesario realmente rechazar todo tipo de industrialización? A mí me parece que es necesario volver a tener debates sobre lo que implica la industrialización en varias perspectivas. O sea, una industrialización que implique un debate sobre lo ecológico, obviamente sobre el tema del trabajo reproductivo, productivo, sobre el control de los recursos por parte de los trabajadores, sobre el control en toda la cadena de producción. Pero creo que no es posible que nosotros sigamos rehuyendo ciertos debates sobre la industrialización, asociando industrialización con ya casi más o menos como que te comió el sistema. O sea, no me parece que el debate puede ser planteado en un dilema falso, que es o extraemos materias primas o no las extraemos y vivimos desde una especie de justicia ambiental, pero también de servicios ambientales, que finalmente es, me pagan porque no exploto, ¿no es cierto? Un poco en lo que ahorita el actual gobierno ecuatoriano está cayendo con el tema del Yasuní. Es decir, no debería depender del capital mundial que tú explotes una reserva tan importante como el Yasuní. Debería ser un tema de justicia ecológica y ambiental con los pueblos, además, en aislamiento voluntario, que no se explote. Si no podemos caer en ese chantaje. Entonces, a mí me parece que para salir de ese dilema necesitamos plantearnos una serie de diversificación de la economía y entre esas entrar a discutir qué implicaría una industrialización en otros términos. Y es que evidentemente nosotras como feministas, por ejemplo, discutimos mucho con esta especie de naturalización medio andina, a ratos, ¿no? De que la mujer es igual a la naturaleza, que mujer es igual a maternidad, que mujer es igual a cuidadora de la vida y punto, ¿no? Discutimos eso, pero sí planteamos que la situación y las condiciones existentes nos han colocado en justamente estos espacios de cuidado y por lo tanto en estos espacios de resistencia. En ese sentido, Pachamama o la naturaleza vendría a ser un concepto, digamos, en disputa, pero con un ejercicio material importante, en donde para muchas de las feministas pasa también por una discusión acerca de cómo la naturaleza y las mujeres hemos atravesado una mediación subordinada, digámoslo así, y somos consideradas naturalezas inferiores sujetas de la explotación, de la sobreexplotación, del control, de la minimización, de la invisibilización, etc. Entonces, yo creo que en ese sentido es como
digamos, entrar a toda la discusión sobre lo que implica el modelo extractivista pasa por que las mujeres del país o de las mujeres volvamos a discutir sobre cuáles no solamente son los roles de géneros en los que nos ponen, sino cómo se va organizando y cuáles son pues los espacios o territorios que están siendo subordinados, además sacrificados a nombre de un supuesto bien, ¿no? Hay una feminista mexicana que se llama Márgara Millán, y ella habla de los universales abstractos, ¿no? Y que a mí me parece que eso es como muy lindo. Ella entra desde la teoría marxista, pero también la discusión de las modernidades alternativas. Y Márgara dice, o sea, discutamos lo universal en abstracto, estas ideas del bien, ¿no? Esta cosa que los gobiernos siempre te dicen, ¿no? Estamos a nombre de. Ella dice, no, universales concretos. ¿Qué significa eso en términos concretos? De cómo se cambia esto en mi vida concreta. Cómo esto, no para de aquí solamente esta retórica de que algún momento lo veremos. No, el universal concreto significa esto, con estos actores bajo estas condiciones, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va mucho de la discusión de qué impactos o cómo entender esta idea del extractivismo en nuestras sociedades. Yo creo que ahí, y eso es importante y es una crítica muy sorora y también fraterna, digamos, a los pueblos y nacionalidades. Creo que ha habido como, no son todos, hay tendencias al interior de las organizaciones, creo que, y creo que también ahí hay un feminismo, un cierto ecologismo que ha planteado y ha hecho una especie de apología de muchos de los términos, a ratos un poco deshistorizándolos, sacándoles el contenido de lo concreto también. O sea, yo creo que si bien siento que es importante sostener una crítica frontal a la modernidad, digamos, o más hegemónica, digámoslo así, a la modernidad capitalista, de esa razón instrumental, etcétera, ¿no? Por otro lado, a mí me parece que es muy grave pensar que el norte o que Europa es una sola. O sea, yo sí creo que es necesario pensar que, claro, la modernidad que termina triunfando es esa modernidad de la razón instrumental y que luego se ancla como un tipo, ¿no?, de modo de producción que es el capitalista y que obviamente tiene ahí como correlato un patriarcado bestial sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? O sea, ahí tenemos a Silvia Federici diciendo, miren, en un momento de proceso de acumulación originaria lo que tenemos es cacería de brujas, ¿no? Y un proceso muy fuerte de penalización de los cuerpos y control sobre las mujeres. Obviamente hay que situar, creo que la crítica desde ahí. Yo discuto mucho con estas grandes categorías tipo el sur, tipo los subalternos, tipo los pueblos y nacionalidades que no, porque todo eso, modernidad, occidente y demás, es terrible, malo, muy malo, y entonces hay que nosotros tomar distancia. A mí me parece que ese es un error estratégico. O sea, y es un error estratégico y es un error político. O sea, o bueno, si no es un error, en todo caso yo me distancio de esas posiciones, porque a mí me parece que es importante recoger esas otras modernidades que también existieron y que justamente nos plantean cosas importantes, es decir, importantes para el feminismo además, ¿no? Valores y planteamientos y proyectos éticos como la igualdad, como la redistribución, como la revolución, como el socialismo, como la laicidad, como mi cuerpo, como territorio, son valores de la modernidad. De esas otras modernidades alternativas, de esas otras modernidades que, digamos, pierden, pero que logran expresarse políticamente desde organizaciones obreras hasta organizaciones feministas, hasta planteamientos, no sé, que discuten esta idea de lo comunitario únicamente vinculado con el tema de lo comunitario únicamente vinculado con el tema del Estado-Nación como única posibilidad de territorio y comunidad. O sea, a mí me parece que es necesario como realmente rediscutir si es que esa gran crítica a la modernidad no tiene un argumento posmoderno que colindó muchas veces con justamente un occidente que además nos planteó el tema de la posmodernidad como el gran debate en el que tenía que organizarse la academia, las organizaciones y demás. Eso no quiere decir que nosotros no podamos discutir colonialidad, racismo, ¿no?, patriarcado, injerencia de Occidente, o sea, me parece que no va por ahí, no es lo uno o lo otro. Creo que también ahí hay que tomar distancia y decir, un ratito, nosotros vamos a entrar a discutir esto, pero no bajo esos términos, ¿no? No bajo esos términos. Entonces yo digo, imagínate si es que para nosotras, a nombre de lo comunitario y de lo colectivo, se nos negara la posibilidad de tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, o se nos negara la posibilidad de no estar bajo el control de un espacio comunitario. Yo te digo sinceramente, o sea, puede sonar, no sé, súper mal tal vez, pero yo no quiero que una comunidad entera controle mi sexualidad y qué hago y mi tiempo.
Es decir, yo creo que eso es un derecho que nosotros hemos ido adquiriendo, ganando y demás, es parte de nuestra conciencia feminista, y eso es parte de los valores de una modernidad que se plantea en otros términos, ¿no? Entonces yo creo que hay que entrar a discutir eso. O sea, creo que hay que entrar esos esencialismos de, no, esto llegó con los españoles y entonces todo está súper mal y además, ¿no? Yo creo que hay que discutir realmente, porque me parece que tanto en, no sé, las discusiones del marxismo como las discusiones de los mismos pueblos indígenas y nacionalidades, como desde el feminismo, se encuentran pues elementos que uno tiene que ir cogiendo para construir justamente y prefigurar políticamente una sociedad distinta, ¿no? Y la sociedad distinta no necesariamente es campesina, es indígena, y todos nos fuimos a plantar en el campo y a vivir de una manera, no sé, como idealizada de lo que implica vivir en el campo. Es decir, yo creo que realmente hay que pensar y discutir otro proyecto, si no se llama modernidad, que recoja muchos de esos elementos. A mí me parece que eso es una cosa central, y en ese sentido nosotras como asamblea no hacemos apología de eso. Es decir, para nosotros también es importante ir discutiendo estos otros elementos, ¿no? Es decir, por eso creo que el feminismo comunitario tiene mucho que aprender del feminismo popular, ¿no es cierto?, y revolucionario, y al revés, ¿no? Otro de los elementos que creo que es central, y en el caso ecuatoriano se vuelve central porque además tenemos declaratoria de Estado plurinacional. El movimiento indígena te plantea el Estado plurinacional, que por cierto no es regresemos al Tahuantinsuyo, ¿no es cierto? No es eso, no es esta idea de vamos todos y regresemos al Tahuantinsuyo, ni nada por el estilo, sino es una discusión sobre un tipo de Estado, ¿no es cierto?, que no es multicultural, no es la inclusión, que es un proceso de descolonización, pero que tiene que ver mucho con el control territorial, con el control de los recursos naturales y con una administración política también del territorio. Es decir, eso es Estado plurinacional, no esta idea de van a haber más indios dentro del Estado, van a haber ciertas medidas de carácter liberal a la que ni siquiera llegan nuestros gobiernos, pero no es ese el debate del Estado plurinacional. Y uno de los debates centrales que el Estado plurinacional nos arroja, y yo creo que nos arroja a nosotras feministas y nos permite dialogar, es la idea de cuestionar la existencia de una única comunidad política que es la nación. O sea, el Estado plurinacional te plantea la existencia de otras comunidades políticas. Las mujeres y las feministas también lo hacemos. Es decir, decimos que también nosotras creemos, construimos otras comunidades políticas que no pasan, digamos, por el Estado-nación. Creo que ahí hay posibilidades de alianza. Creo que ahí hay posibilidades de negociación. Creo que es importante ahí como ir entendiendo qué tipo entonces de comunidades políticas distintas al Estado-nación, de clase, etcétera, y patriarcal existe, ¿no? Y la otra es pensar en las mujeres indígenas, es decir, ellas tienen su propia voz y ellas están sosteniendo discusiones acerca de esta gran idea de la complementariedad. Evidentemente es una idea que se sigue reproduciendo como una especie de principio ético de los pueblos y nacionalidades, que es interesante, que es importante, pero que a ratos no es tan real. Es decir, porque eso implicaría que no hubiera desigualdad y que los indígenas, solo por ser indígenas, no fueran machistas, no fueran, no sé, violentos, etcétera. Claro que son. Y ellas saben. Y las mujeres indígenas, además, lo saben, lo discuten. Y discuten esta idea de complementariedad con todos los argumentos, ¿no? Creo que ahí son ellas las que tienen que llevar la voz de la discusión, porque también es esta cosa de, ¿no?, una opina, no se queda claro. La mujer blanca que viene de afuera, que no entiende nada del mundo indio, ¿no? Y ahí me parece que ahí hay un error justamente de los planteamientos de la subalternidad y de cierta decolonialidad, de creer que el sur y que el otro es uno solo y es tan intraductible que nadie más puede entenderlo. Y no hay tal, es decir, para la construcción de alianza y para la disputa finalmente del poder necesitamos espacios de traducción, y esos espacios tienen que implicar que lleguemos a un acuerdo sobre en qué lenguaje vamos a hablar, pero no podemos construirnos como otros aislados que somos incomprensibles para el poder, ¿no? Para comprender esta relación sobre cuerpo como territorio y si se resuelve los derechos individuales y derechos colectivos, creo que es importante mirar el debate que hubo en el proceso constituyente en el Ecuador. Nosotras, había toda esta idea de soberanía nacional, no tratado de libre comercio con los Estados Unidos, no bases militares, no plan Colombia en nuestros territorios, soberanía alimentaria, ¿no? Todos estos debates sobre la soberanía, agenda postneoliberal. Y nosotros decíamos, chévere, a esas soberanía sumémosle la soberanía del cuerpo, ¿no? Y decíamos, sin soberanía del cuerpo no hay soberanía alimentaria. Y eso fue uno de nuestros lemas y lo planteamos con firmeza y nos preguntaban, ¿pero qué significa eso? Y nosotros decíamos, porque la posibilidad de la reproducción de la vida pasa primero por el cuerpo como territorio, pasa por la toma de decisiones sobre mi cuerpo que no le compete ni al Estado, que no le compete al mercado, que no le compete a la iglesia, que no le compete a nadie más que a mí,
¿no? Pero al mismo tiempo nosotros decíamos, ¿cómo construimos un cuerpo colectivo que justamente sea ese cuerpo de mujeres, ¿no es cierto?, que plantee la discusión del territorio? Entonces decíamos, ¿qué significa el territorio, ¿no? Entonces, ¿cómo entender el tema del territorio, ¿no? Entonces decíamos, el territorio es un espacio de disputa y el territorio también es un espacio de encuentro, pero es la posibilidad también, en el caso de nosotras, ¿no?, la posibilidad de la recreación y la configuración de otro tipo de relaciones sociales. Entonces planteamos, en ese sentido, nuestro cuerpo es, sí, efectivamente, como territorio. Ahora, cuando entramos en la discusión sobre derechos colectivos y de derechos individuales, creo que tenemos ahí como ciertas tensiones. No son tanto de carácter conceptual, tienen que ver más bien con justamente cómo políticamente se procesa. Entonces, claro, tienes una serie de discusiones con un montón de compañeros y compañeras que te dicen, en efecto, territorio es nuestro, nosotros queremos ejercer control sobre los territorios, eso no quiere decir expulsar a los mestizos ni mucho menos, pero sí queremos tener una discusión sobre el tema territorial y que no sea el Estado y los de arriba los que definan, o las haciendas, o el poder terrateniente, o el poder minero, etcétera, ¿no? Pero cuando hablas ya del caso de las mujeres, te dicen, no, pero es que las mujeres y la familia. Entonces se asume que el cuerpo de las mujeres y nuestra soberanía está atada a la función máxima de la maternidad. Creo que ahí hay un problema, ahí hay una cosa muy jodida, porque creo que finalmente, bueno, en general la maternalización de nuestras identidades ha sido parte de la historia de la humanidad. Siempre hemos sido madres antes que todo, y siempre se nos ha planteado que nuestra función en la vida es ser madres, pero creo que yo creo que con el neoliberalismo hubo un proceso bestial, brutal, de reforzamiento de la idea de maternidad, ¿no es cierto? Porque finalmente el tema del cuidado el Estado no lo asumió, y quien lo asumió fueron las mujeres. Las mujeres fueron las grandes cuidadoras de la vida. Y yo creo que ese es un gran debate también para los gobiernos progresistas, es decir, hasta qué punto nosotros tenemos que ser ahora, cuando hay un Estado, las que tenemos que garantizar la reproducción y asumir gran parte de los costos de esa reproducción, cuando el Estado debería asumirla.